algo? A ti, en realidad. Oh. Una vez realizado lo señalado en el artículo 360, como son los requisitos de la sentencia, ¿no? Se ha tomado la determinación, se ha hecho constar todos los elementos, ¿no? Se procede a la redacción y lectura. Artículo 361. La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación. Sin interrupción, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias para su lectura por el presidente del tribunal, por la complejidad del proceso o lo avanzado de la hora, podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la sentencia y se leerá solo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia para su lectura integral, la que se realizará en un plazo máximo de 3 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia se notificará con su lectura integral, a las partes recibirán copia de ella. Entonces, en esta circunstancia, una vez concluida la deliberación, habiendo tomado todos los aspectos necesarios por parte de los miembros del tribunal, se procederá a la redacción de la misma. Por lo general, como les había dicho con anterioridad, y especialmente cuando hay incidentes, hay mucha prueba documental, testifical, pericial, ¿no? Y se tiene que hacer un sustento de los mismos para la deliberación, es que se va a esperar un par de días para poder redactar íntegro la sentencia y se podrá dar lectura de la misma con posterioridad. Pero la parte resolutiva, ¿no? Que es esta parte, voy a... ¿Están viendo la sentencia? Por favor, Sí, doctor, estamos viendo. Ya, perfecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, los hechos probados, los hechos no probados, son todos los elementos que se tienen que valorar en una sentencia. Entonces, se va a pasar directamente a darle lectura esta parte, desde aquí hasta el fin, ¿no? Que es la parte denominada parte resolutiva. ¿Qué dice? Por tanto, los jueces técnicos y ciudadanos del Tribunal de Sentencia número 1 de la capital de Oruro, Bolivia, administrando justicia a nombre de la República de Bolivia y en primera instancia, con pleno ejercicio de la jurisdicción en mérito a todo lo visto y oído en la audiencia de celebración del juicio oral público, continuo y contradictorio, falla haber establecido la comisión del hecho punible de violación del niño, niña y adolescente, habiéndose adoptado por voto uniforme de sus miembros, teniendo en cuenta la prueba aportada, la convicción objetiva, plena y precisa de la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado. Y considerando en la misma las circunstancias y atenuantes previstas en los artículos 37, 38, 40 del Código Penal, en vigencia al existir suficientes y vehementes elementos de culpabilidad en el hecho que se juzga, el Tribunal de Sentencia número 1 de la capital, al amparo de lo previsto legal contenido en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, dicta sentencia.
condenatoria contra Osiel Gonzalo Alcons Atora por ser autor del delito de violación de niño, niña y adolescente, previo y sancionado por el párrafo primero del artículo 308 bis del Código Penal, incluido por el artículo 3 de la ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, condenándosele. Hasta aquí estamos estableciendo lo que hemos leído y dice que se determinará si es culpable o es inocente. En estas circunstancias se está determinando que el imputado Osiel Gonzalo Alcons Atora es autor del hecho ilícito que se ha demostrado con las pruebas desarrolladas, presentadas en el juicio oral. Y proseguimos a la parte que es de la sanción y va a tener que establecerse cuál va a ser la pena que va a cumplir el imputado Osiel Gonzalo Alcons Otalora. Dice, condenándosele a sufrir la pena privativa de libertad de 15 años de presidio, y también tienen que decir dónde lo va a cumplir. A cumplirse en la cárcel pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, a partir de la fecha debiendo concluir la pena impuesta en fecha 16 de marzo del 2020, sin perjuicio de que se le compute como parte de la pena cumplida el tiempo que hubiera estado detenido preventivamente por este delito, inclusive en sede policial, debiendo a ese fin expedirse el mandamiento de condena previsto en el artículo 129, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Por lo avanzado de la hora, se ve solo la parte dispositiva de la sentencia, señalándose audiencia pública para la lectura integral de la misma el día viernes 18. Se hace constar los artículos correspondientes del Código de Procedimiento Penal, Código Penal, al amparo de lo previsto en el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que a partir de la legal notificación, ¿no?, tienen el plazo de 15 días para ejercitar su derecho de recurrir en apelación restringida ante la Corte Superior del Distrito de Oruro. Una vez se ejecutará la presente sentencia, se emítanse copias autenticadas a las resoluciones ante el juez de ejecución de penas y registros de antecedentes penales. Entonces, esta es la parte que se va a leer en lo que es el juicio oral, ¿no? Y posteriormente se va a dar lectura íntegra de todos los elementos que han sido valorados, especialmente las pruebas que han sido tomadas en cuenta por el tribunal para determinar en el caso que es acusado, bueno, en este caso se lo ha encontrado culpable, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿Sí? en esta sentencia no indica el desacuerdo que tiene uno de No, los jueces. porque en esta, como hemos leído, todos los jueces han estado de acuerdo unánimemente. Pero podría haber, digamos, alguna sentencia que alguno ha votado ¿no?, en contra de, o sea, no ha tomado la misma decisión que los otros miembros del tribunal. Pero en esta circunstancia se ha percibido de que todos estaban de acuerdo.
Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? O comentario, algo que pueda enriquecer o pueda valorarse sobre alguna duda que tengan. ¿Dudas, comentarios, por favor? ¿No hay dudas? No, doc. Bueno. Congruencia. Habíamos visto, bueno, entre los principios, ¿no? Y aquí nuevamente vemos la congruencia, que dice, el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido a la acusación o su aplicación. En esta circunstancia, la sentencia tiene que regirse de acuerdo a lo que se ha acusado. Si se ha demostrado o no se ha demostrado lo acusado, tendrá que estar en congruencia la acusación con la sentencia. El artículo 363 nos habla sobre, perdón, vamos a ver la ley respecto al artículo 361, la ley 1173 va modificando de la siguiente manera. Vamos a leer, por favor. ¿Están con su ley de abreviación procesal penal, por favor? Así me pueden seguir. ¿Se ve? Por favor, me confirman. Si están viendo la ley de abreviación procesal. Sí, se ve, doc. Sí, doctor. Ya. Ese artículo 361 que habíamos dado lectura del Código de Procedimiento Penal es modificado por la ley 1173 y dice, emisión de sentencia. La sentencia será emitida inmediatamente después de la deliberación. Sin interrupción, la jueza o el juez o el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias para su pronunciamiento. Excepcionalmente, por la complejidad del proceso, podrá diferirse el pronunciamiento de los fundamentos de la sentencia y se emitirá solo la parte resolutiva señalando día y hora de audiencia dentro de los plazos de 3 días para el conocimiento íntegro de la sentencia, bajo conminatoria a las partes que en caso de incomparecencia se procederá a la notificación de la sentencia mediante el buzón de notificaciones de ciudadanía digital en el plazo de 24 horas, momento desde el cual empezará a correr el cómputo del plazo para interponer el recurso establecido en el presente código. Con el pronunciamiento íntegro de la sentencia, se dará por notificada a las partes en audiencia, dejando constancia de este actuado. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes están obligadas a presentarse en la lectura. Si no se presentaran, igual se da por bien hecho y se notificará mediante los procedimientos virtuales, ¿no? Mediante, a ver, dice, mediante el buzón de notificaciones de ciudadanía digital, ¿no? En esas circunstancias se podrá dar por notificado a las partes. Entonces, simplemente hace mención a ese aspecto en la ley 1173 que modifica lo que era el Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor?
para pasar a ver la sentencia absolutoria. ¿En qué circunstancias se dicta una sentencia absolutoria? Bueno, continuamos entonces. Conforme al artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, se establece en qué circunstancias se dictará sentencia absolutoria. Dice, numeral 1, no se haya probado la acusación o haya sido retirada en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no se ha podido probar con los elementos probatorios, pruebas documentales, certificados periciales, que el imputado, ahora acusado, es autor o partícipe del hecho, porque en algunas circunstancias también se puede retirar la acusación cuando no hay elementos, ¿no? 2, la prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o el tribunal la convicción sobre la responsabilidad del imputado. Entonces, en esa circunstancia, existe duda en el juzgador de que el imputado habría sido el autor del hecho. Numeral 3, se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito, o que el imputado no participó de él. O, numeral 4, exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal. Entonces, aquí vemos estos 4 incisos, los cuales van a determinar de que el juzgador pueda dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado que no se ha podido determinar los suficientes elementos de convicción para determinar que es autor del hecho. ¿Alguna duda respecto a la sentencia absolutoria? ¿Alguna duda, por favor? Al momento de dictarse una sentencia, ¿no? Se tienen algunas preguntas que se deben responder. ¿Quién es el imputado? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo sabe el juzgador? ¿Y qué disposición legal viola el comportamiento del imputado, ¿no? Y por último, ¿qué consecuencias tiene esta violencia y por qué? Todos estos aspectos tienen que ser valorados para dictarse. Cuando no hay un daño causado, no se puede condenar a una persona. Ustedes me dirán, ¿cómo se puede dar este caso de que no haya una víctima? Cuando, por ejemplo, se ha dado algunos casos en los cuales ha habido un autorrobo. En esta circunstancia, no se puede iniciar un proceso porque la víctima, como el autor del hecho, es el mismo. Los efectos de la absolución, es decir, de una sentencia absolutoria, están establecidos en el artículo 364, que dicen, la sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y en su caso declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de responsabilidad correspondiente. La libertad del imputado se ordenará
aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia. El juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria en un medio escrito de circulación nacional. Esto con el fin de lavar un poco la imagen del acusado. La sentencia condenatoria se la dicta en virtud del artículo 365 que dice: se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento, y en su caso determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique el tiempo que haya estado detenido por este delito, inclusive en sede policial. Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa y se unificará las condenas o las penas. La sentencia decidirá también sobre las costas, sobre la entrega de objetos secuestrados a quienes el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá cómo el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley. La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan. Y en el caso, se podrá dictar la suspensión condicional de la pena. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Preguntas, comentarios, por favor. Doc, en Sí. la sentencia se pone todo eso de lo que dijo al final, de, digamos, los daños o todos esos materiales objetos que serán entregados a tal persona. En la sentencia mismo ya lo pone el juez, ¿no? O esa parte, otro Claro, procedimiento. en la sentencia debe de señalar. Mm. Por ejemplo, es un delito de narcotráfico, ¿no? Ahí se puede señalar la destrucción, por ejemplo, de las sustancias controladas que se tienen en depósitos del Ministerio Público, ¿no? Porque ya no se necesitan, porque se tenían guardados para tenerlo como prueba en el juicio oral. En el caso, se los va a eliminar. O también se puede determinar la entrega de ciertas circunstancias. Bueno, depende de cada delito también esto, ¿no? En algunos delitos, por ejemplo, no habrá nada que destruir o no habrá nada que entregar. Por ejemplo, en el caso de una violación, como hemos visto en la sentencia, no dispone que se entregue nada ni que se destruya nada. Pero obviamente se abrirá la parte de lo que va a ser el resarcimiento de daños y se puede iniciar un proceso complementario con respecto a eso, ¿no? Para que el autor resarza a favor de la víctima los daños causados por el ilícito. Está bien, Doc. Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Nada?
La suspensión condicional de la pena se puede dar en esta circunstancia una vez incluida la sentencia, o sea, puede darse en la sentencia. Dice, la jueza o el juez o tribunal, previo a la información necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido el delito, la naturaleza y la modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurra los siguientes requisitos. Uno dice, que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda los 3 años de duración. Es decir, si la pena privativa de libertad es de 3 años o menos, se puede dar la suspensión condicional de la pena. 2, que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años, ¿no? Si es que, digamos, la pena es de 3 años, pero anteriormente ya tuvo otra sentencia de manera dolosa, no procede la suspensión condicional de la pena y tendrá que cumplir los 3 años en la cárcel. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. Esto es importante tomar en cuenta, ¿ya? Artículo 367. Efectos. Ejecutoriada la sentencia que imponga condena de ejecución condicional, el beneficiado deberá cumplir las obligaciones impuestas de conformidad al artículo 24 del Código. Vencido el periodo de prueba, la pena quedará extinguida. Si durante el periodo de prueba el beneficiario infringe sin causa justificada las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta. La suspensión de la pena no liberará al condenado de las multas ni de las inhabilitaciones que hayan impuesto en sentencia. El perdón judicial, la jueza o el juez o tribunal, al dictar sentencia condenatoria, concederá el perdón judicial a autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a una pena privativa de libertad no mayor a 2 años. No procederá el perdón judicial bajo ninguna circunstancia en delitos de corrupción. Artículo 369. Responsabilidad civil. La suspensión condicional de la pena y el perdón judicial no comprenden las responsabilidades civil, que deberán ser siempre satisfechas. Defectos de la sentencia. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque estos van a señalar que la sentencia no ha cumplido lo establecido en el procedimiento. Dice, 1. La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Que el imputado no esté suficientemente individualizado. Que falte la enumeración del hecho objeto del juicio y su determinación circunstanciada. Que se base en medios o elementos probatorios o incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título. Que no exista fundamentos de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no sea acreditado en la valoración defectuosa de la prueba. 7. Que la condena en el proceso ordinario se funde en el reconocimiento de la culpabilidad efectuado en el procedimiento abreviado. Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa. Que no conste la fecha y no sea posible determinarla. O falta la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos exceptuados previstos legalmente.
la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación. Entonces, estas pueden ser elementos tomados para una apelación. Vamos a hacer un corte, volviendo, por favor, las preguntas, dudas que tengan.